Es parte de por qué la charla de hoy, la correlación entre el genotipo del parásito y la sintomatología. Entre más atípico sea el parásito, mayor es el porcentaje de sintomatología. Y esto que se decía que solamente es la linfadenopatía, que solamente eso en las regiones nuestras, en Sudamérica, en las regiones donde hay estos genotipos atípicos, las manifestaciones pueden incluir muerte. Entonces, hay personas, hay individuos que son normales que pueden morir por el parásito. Hicimos una revisión muy bonita que acabamos de publicar, donde cogimos todos los casos que hay en el mundo de personas normales que se han afectado por el parásito con consecuencias devastadoras, incluyendo un caso de neumonía severa en un paciente en Estados Unidos que publicamos en el New England Journal of Medicine ahorita en mayo, que les voy a mostrar. Entonces, tiene la capacidad de hacer eso desde no síntomas hasta consecuencias devastadoras. Y ese paradigma de nada o demasiado se repite en todas las cosas que el toxo puede hacer. En todos los escenarios se puede hacer no nada de manifestaciones, el paciente está infectado y no se manifiesta, todo al otro espectro de severidad máxima. Cuando esta infección aguda primaria ocurre en la embarazada, ella puede transmitirlo al bebé. Si no se hace nada, la transmisión es 60%. Si se hace algo con drogas se puede bajar al 30%. Y el mismo paradigma, el bebé puede estar infectado y no tener signos clínicos o al todo el extremo de muerte. Y la parte más trágica del trabajo de toxoplasmosis allí en Estados Unidos es recibir estas especímenes, el del bebé. Recibimos la orina, la sangre o el líquido cefalorraquídeo, le hacemos el PCR y si es positivo, el bebé está infectado y verlos, el cerebro y los ojos de estos bebés destruidos, de niños americanos destruidos, cuando en países como Francia se hace mandatorio que la embarazada se haga la prueba de toxoplasmosis apenas está embarazada y si es negativa, se le sigue cada mes, porque si va de negativa a positiva es la prueba última de que se infectó, como diría mi gran amigo el doctor Agudelo, es la prueba última que se embarazó y allí se hace la intervención y ya las drogas empiezan a funcionar y se baja la transmisión. O si el bebé está infectado, se disminuyen las secuelas. Pero el dolor que se produce en nuestro laboratorio es ver estos niños afectados severamente por la toxoplasmosis desde el punto de vista de neurológica, ocular y posible muerte. Una vez el paciente ha pasado la infección primaria, más o menos se considera la transición a la fase crónica 6 meses. Y biológicamente, todo el ruido en parte de serologías, los cambios ocurren en los primeros 6 meses y después de 6 meses se va todo estable. La G queda allí al mismo nivel por años, por décadas, porque seguimos los empleados del laboratorio, les seguimos las serologías por si hay laboratorio, accidente de laboratorio, y esas serologías nunca cambian. Pero en los primeros 6 meses la G es súper baja en el primer mes, se eleva hasta el 3, 4 meses, después hay una bajadita allí y vuelve, se sube y vuelve y baja. O sea, que el ruido inmunológico ocurre en las primeras 6 meses. Entonces tenemos una buena base para decir cuándo es que se pasa a la fase crónica. Y en la fase crónica, la única manifestación que se ve importante de reactivación en pacientes que son inmunocompetentes es la de ustedes, es la coriorretinitis. Es la única manifestación que se ve sin saber por qué, entre comillas. Sin embargo, les mostraré que hay bastante evidencia que una de las razones primarias por qué pacientes inmunocompetentes desarrollan estas retinitis que ustedes ven es por el genotipo. Hay genotipos atípicos que tienden a producir más manifestaciones oculares. Y puede explicar por qué eso. La otra parte es que cuando la coriretinitis se está manifestando como reactivación congénita, de infección congénita, usualmente se hace entre los años 10 y 30 de edad del paciente, el individuo. Por eso ustedes ven la mayoría de las reactivaciones en ese rango de edad. Y parece ser que tiene que ver con las influencias hormonales de la preadolescencia que tienen que ver con la parte del sistema inmune, que está bien correlacionado.
Otra revisión que hicimos muy bonita que también publicamos es la posible conexión entre aquellos pacientes con infección crónica y enfermedades mentales como esquizofrenia, bipolar, conductas como los accidentes vehiculares y también una parte de violencia, donde se ha conectado que la infección crónica del paciente que es positivo para toxo tiene un aumento mayor o sea, como que la infección crónica no está tan quieta como se cree. La otra forma en que se manifiesta la infección crónica, como ustedes saben muy bien, es cuando ocurre inmunosupresión al nivel de pacientes de trasplante, SIDA, pacientes con cáncer, pacientes tomando drogas que inmunosuprimen, y ahora hay una explosión en medicina de los anticuerpos monoclonales para reumatología, dermatología, gastro. Esos ustedes tienen que, les están llegando pacientes y les van a llegar pacientes porque el paciente infectado crónico, especialmente si se suprime la parte de células T, pero también llegan con la célula B, y si hacen los dos todavía más, les puede reactivar el toxo y manifestar con todo lo que se ha visto acá, que es de nuevo, puede que no tengan ningún síntoma y están inmunosuprimidos, pero pueden llegar hasta la muerte. El mismo paradigma que vimos en la parte del inmunocompetente, la parte del bebé infectado y la parte del paciente inmunosuprimido. Hay una manifestación que siempre se pasa y el paciente termina en autopsia y la sorpresa era toxo, y es la neumonía, porque es fácil pensar en toxo cuando hay lesiones cerebrales de abscesos múltiples en la resonancia, pero se olvidan, o también en el ojo hay un reflejo a pensar en el herpes virus, en el varicela zoster, el citomegalovirus, el toxo, hay ese reflejo hasta el neumocistis con las cosas estas focales redondas bonitas, pero se olvida en la neumonía, se olvida el toxo. Y muchos pacientes, sobre todo en este lado de aquí de inmunosuprimido, mueren con neumonía y la sorpresa se encuentra en la autopsia. Quisiera traer a colación el ciclo de vida para dos puntos centrales. Ustedes saben muy bien que hay un ciclo sexual en el gato y el gato, en los felinos, perdón, o sea, cualquier gato, un leopardo, un tigre, un león, el gatico de la casa que todos adoramos. En esos, el intestino delgado tiene un receptor que permite que el toxo, cuando el gato se come un ratón infectado o cuando toma agua donde está el toxo, el gato se infecta y se producen las dos formas sexuales del parásito, y hay un recambio genético entre los dos, la forma mujer y hombre del parásito. Como estos gatos grandes viajan distancias tan enormes, hay más recombinación genética en los sitios donde hay los. Entonces, se cree que esa es la razón por cual en sitios como Latinoamérica hay más cepas atípicas, porque se están recombinando mucho más capacidad que en los sitios donde esos gatos no viajan muchas distancias. Y el otro ciclo, este es el ciclo sexual, el otro ciclo es el asexual, que es simplemente el comer la carne entre ellos que está infectada y están pasando la misma cepa, porque no hay producción de las formas sexuales en esta parte asexual. Y en el humano, el origen de carnes, por ejemplo, en Estados Unidos, en un estudio que hicimos con el CDC, las carnes más frecuentes eran la carne de cerdo, la carne de venado y la carne del cordero. Cordero, cerdo y venado. En Sudamérica es importante el papel de la gallina, porque las gallinas todavía, las de campo, que son las más deliciosas, pues están picando en el suelo y ahí están adquiriendo el toxo, y el corazón de la gallina es el que tiene el toxo más concentrado. Obviamente, en sitios donde ya se procesan a niveles de plantas, donde las gallinas ya están en cosas enormes en cantidades, no hay contacto con el suelo, y si hay contacto con el suelo, se congelan para mantener la producción a escala grande,
Y obviamente ahí la parte de cocinar. Entonces hay dos cosas que la carne tiene que pasar para que no infecte, que esté contaminada con toxo. Uno es congelarla y la otra es cocinarla bien. Y cuando eso no está ocurriendo, entonces ya el humano se infecta. Esta es la forma del quiste que ustedes ven aquí y los jugos gástricos lo destruyen y de este bradizoito que está en ese quiste sale el taquizoito y se disemina por varios órganos, incluyendo el pulmón y los sitios donde le encanta residir por años y por la vida del humano es el cerebro, el ojo, para ustedes, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Por eso el corazón es el órgano más importante en trasplante para transmitir el toxo al recipiente que se hubiera muerto sin trasplante. Recibe ese órgano y el trasplante que el recipiente, si nunca se ha infectado, recibe la infección porque ese es un órgano predilecto por el toxo. La otra parte que nos costó entender por años es el papel del agua, porque estos gatos o estos felinos depositan la infección, son 20 millones de ooquistes por día, por semanas, y ese parásito en el agua puede ir a ostras, puede ir al suelo o vegetales. Entonces, hay pacientes vegetarianos que se infectan con toxo, no vieron nunca un gato y nunca tuvieron un contacto con gato ni con carne. Entonces, los dos puntos centrales de este ciclo es nunca descarten toxo porque el paciente no consume carne o porque el paciente no tiene contacto con gatos. Y muchos errores en medicina se han hecho por ese error de excluir toxo porque no tienen esos dos componentes. Y el otro componente que quiero enfatizarles es el papel del agua en la transmisión del toxo. Es el agua no tratada. El agua, nosotros en Cali, cuando hicimos el estudio de prevalencia en Cali, nos fuimos al acueducto de Cali y es espectacular cómo llega el agua del río Cauca sucia, café, y hay toda una parte de tratamiento físico donde se pasan por unos filtros macros que uno ve, donde se retienen todas las pedazos de bicicleta, de todo lo que sea macro se separa y ya viene el tratamiento químico puro y es hermoso ver cómo esa agua sale pura y los niveles de E. coli son de niveles tomables, de agua tomable. Esa agua no transmite toxo de la llave, pero es el agua que no está tratada como en los pozos y han habido brotes epidémicos bien probados donde el toxo vino del agua. Las ostras tienen la capacidad de concentrar mucha agua y cosas que pasen y el toxo se queda allí y por eso las ostras crudas pueden ser fuentes de infección. Estos son los tres fenotipos primarios que circulan en la naturaleza. El taquizoito, que se replica muy rápido. Siempre que el taquizoito se vea en humanos, quiere decir que el paciente está sufriendo de toxoplasmosis, porque desarrolla una reacción inmunológica importante y de ahí vienen las manifestaciones. Ver el quiste en un tejido no necesariamente implica enfermedad, porque puede ser una fase latente crónica, excepto si hay una respuesta inflamatoria severa al quiste. En ese caso, sí el paciente sufre toxoplasmosis cuando se hace la biopsia y este es el ooquiste que está en los gatos, en los felinos. Una cosa maravillosa ocurrió en los últimos 20 años, entre la mitad de los 90 y ahora, y es que se creía que el toxo era aburrido desde el punto de vista genético, que habían solamente 3 tipos genéticos, el 1, el 2 y el 3. Y esa fue la primera publicación de Bustro y Grieg en la mitad de los 90, donde se decía hay 3 tipos. Todo eso cambió con el trabajo que se hizo paciente de recoger cepas de todo el mundo y se encontró que había 16 tipos genéticos de toxoplasma y así ya ha despertado todo una área muy bonita de no solamente de trabajo, pero también de implicaciones para pacientes. Este estudio fue muy importante, el de Su y Sibley, porque ellos escogieron 3 técnicas para determinar el tipo genético del parásito que ustedes pueden leer allí. Estas 3 técnicas coincidieron en cuál era el tipo genético
y pudieron hacer por estos árboles de genética que habían 6 clades o clades, en español creo que es clades, A, B, C, D, E, F, que son tipos genéticos y qué tan contenidas están desde el punto de vista de secuencia genético. Y dentro de cada clade o clade hay estos haplogrupos o tipos genéticos. Lo clave importante aquí es que entre más cerca estén dos cosas en la raíz, más cerca genéticamente están. Y entre más lejos estén del árbol, más distancia genética hay. Eso es lo clave de estos árboles genéticos. Y, por ejemplo, empecemos por el grupo 1. Este es el grupo de la cepa que es de las más agresivas que tenemos en el laboratorio, por ejemplo. Y ustedes ven la distancia genética de este grupo 1 con este grupo 2, que es una cepa en el laboratorio que es muy opuesta a la 1. Si se le inyecta esta cepa 1 a los ratones, y esta la tenemos para las pruebas de laboratorio nuestro, los ratones mueren 100% si se inyecta la cepa RH. Si se inyecta la cepa ME49, el ratón no se muere, vive y hacemos experimentos de droga y esas cosas. Es claramente qué tipo genético tiene una influencia marcada en qué le pasa a los animales de laboratorio. Lo bonito es que con el tiempo se ha visto que eso también tiene implicaciones en las infecciones humanas. ¿Qué tipo está el paciente infectado con? Tiene implicaciones en qué tan agresivo puede ser el parásito. Lo otro que se ha encontrado, que hay cosas que se encuentran en investigación y no se reproducen, no superan la prueba del tiempo, pero estas sí lo han hecho. En Europa, este haplogrupo 2 es el más predominante y tiende a ser menos agresivos en animales y menos agresivos en humanos. Esto es lo que ellos ven primariamente, el haplogrupo 2. En nuestras tierras, el haplogrupo 2 es muy raro, muy raro. Y hay mucha diversidad genética y creemos por qué ustedes ven ese toxo mucho más agresivo acá, esas lesiones grandes en la mácula que se reactiva con frecuencia. Es por la diversidad genética que hay del parásito. Y en Norteamérica, en un estudio que hicimos, que les voy a mostrar, tenemos la mitad. Tenemos como Europa el haplogrupo 2 y tenemos la diversidad genética que se ve acá en Sudamérica y tenemos un haplogrupo 12 que estamos viendo con más frecuencia en la medida en que miramos la genética de los parásitos que infectan los americanos. Este fue el estudio que hicimos con la profesora Pomares de la Universidad de Nice, que tiene un centro de referencia de toxo. Nos visitó por 2 años y tuvimos el placer de hacer varios trabajos bien bonitos que hicimos, incluyendo este, donde topamos todas las cepas que habían infectado a los pacientes en Estados Unidos que teníamos en el laboratorio y le hicimos la secuencia genética y encontramos, como les dije ahora, casi que la mitad era el tipo 2, como Europa, y había la otra mitad casi los atípicos genéticamente como los que se encuentran en Sudamérica. Y notamos que de las atípicas, 10% pertenecían a este haplogrupo 12. En este momento fue algo bonito que encontramos sin saber que este haplogrupo 12 se iba a manifestar en otros estudios y en otros pacientes subsecuentemente. Entonces le estamos poniendo mucha atención a este haplogrupo 12 porque tiene atender manifestaciones oculares más severas con mayor recurrencia y más agresivo desde el punto de vista clínico. Y estos árboles, de nuevo, la misma, entre más distancia haya hacia afuera de la rama del árbol, más distancia genética hay entre los dos grupos. Entonces, simplemente las atípicas, aquí en rosado, por ejemplo, el 2 aquí manifestado con el color gris, muy lejos de las atípicas. Esto es en Estados Unidos. Y aquí nos empezó a llegar a visitar, entre comillas, una visita no bienvenida, el haplogrupo 12. Esta es una epidemia que trabajamos con el CDC de Atlanta, donde miramos pacientes que les encantaba irse de casa. Ellos cazaban la comida y allí, en uno de estos años que lo hicieron,
La carne nunca la congelaron, la comieron poco cocida y se infectaron con toxoplasma con un ataque de 80% de síntomas. ¿Se acuerda que les ha dicho que normalmente, usualmente, el 10% les da manifestación? A ellos les dio 80%. Entonces, claramente era una cepa más agresiva, les dio transaminitis, les dio trombocitopenia, leucopenia. Para nosotros en infectología, como el doctor Agudelo y el doctor Corral, cuando vemos un paciente que tenga una enfermedad aguda, con fiebre, con elevaciones de las enzimas hepáticas, con trombocitopenia, leucopenia, pensamos es un cuadro viral. Y lo otro es una enfermedad transmitida por garrapatas. Eso es lo clásico que se ocurre y no se piensa en toxo. Y de hecho en esta epidemia no se pensó en toxo, sino que el doctor Carmierza, que es un veterano en salud pública, dijo, pero esos pacientes consumieron carne, hagámosles el toxo. Y de hecho el toxo, nos mandaron las muestras de sangre de los pacientes y era infección aguda clásica y nos mandaron la carne del venado. Entonces, ya tenemos una técnica donde tomamos varios sitios de la carne, la procesamos y le hacemos PCR y ahí encontramos el DNA del parásito y la enviamos a Francia para la secuencia genética y encontramos otra vez que era ese haplogrupo 12, que es muy atípico y que tiene esa capacidad de manifestarse con enfermedad más severa. Esta fue la carne que ellos consumieron en la comida y en el desayuno y claramente la habían consumido poco cocinada y algunos la habían consumido cruda. Este es un paciente, este casito nos lo publicaron en el New England Journal of Medicine, ahorita en mayo, donde la paciente es normal, joven, 31 años, su novio es cazador y él llevó la carne todo feliz, como victorioso, como el guerrero que conseguí la carne y se la lleva a la novia y le da una neumonía que termina en la unidad de cuidado intensivo. La paciente se está básicamente muriendo, la fracción de oxígeno inspirada 80% y apenas logra la oxigenación suficiente. Básicamente se está muriendo, paciente joven, sin SIDA, las pruebas son negativas para antígeno y para anticuerpo para HIV, y se le hace una prueba de DNA flotante, DNA que está libre de células. Y esta tecnología ha resultado espectacular para diagnosticar síndrome de Down en embarazadas por la sangre, ya no se tiene que hacer el líquido amniótico, espectacular para detectar cáncer temprano, se detecta el DNA del tumor, que es sólido, pero se detecta en la sangre, espectacular para detectar rechazo en el trasplante. El paciente tiene un órgano de otra persona y se detecta ese DNA del donante y cuando está detectado en ciertas cantidades, el paciente está rechazando. Y la cuarta aplicación de esta técnica de DNA flotante o de DNA libre de célula es infectología. Y ya se ha estandarizado de tal manera, con una muestra de plasma de menos de 1 centímetro, se pueden diagnosticar 1.200 infecciones. 1.200 infecciones. Y son bacterias, hongos, parásitos y virus por DNA. Los virus por RNA todavía no se pueden diagnosticar por esta técnica. Entonces, se le hizo esta técnica en vista que la paciente se estaba muriendo y se encontró que era positiva para toxoplasmosis. Ellos nos mandaron las muestras de sangre pensando si es cierto que esto puede ser toxoplasmosis de una paciente joven muriéndose por toxoplasmosis neumonía y encontramos todo lo que nos mandaron fue positivo. Esta es la biopsia hepática en la desesperación de que estaban perdiendo una paciente joven y se le encontraron los antígenos en las flechas, puntas de las flechas, positivos por inmunohistoquímica para toxo. Entonces, este es el primer paciente que sepamos que tiene una toxoplasmosis por neumonía aguda en un paciente sano inmunocompetente y se le hizo el diagnóstico por esta técnica nueva de DNA que es libre en la extracelular. Le hicimos la confirmación serológica en nuestro laboratorio. El PCR fue positivo en el líquido broncoalveolar, o sea, confirmando que la neumonía era por toxo.
en sangre periférica, en la biopsia del hígado y en la inmunoquistoquímica, y logramos que el novio, muy desesperado por lo que ha hecho a su novia, nos diera la carne del venado y positiva de nuevo en ese haplogrupo 12. La buena noticia es que ellos ya se casaron, ya le perdonó, que a pesar de todo, este es otro brote en el que estamos ahorita trabajando en este momento con el estado de Nueva York. En este caso, ellos nos contactaron en febrero de este año. Ellos habían tenido 500 personas que les habían servido una comida que tenía venado. Y aquí están todo lo que hicieron con la comida, con la carne de venado. Entonces hacían este chili, hacían esta carne, o sea, lo único que no le pusieron la carne de venado fue al postre, porque todo el resto todo tenía carne de venado y muchas de ellas eran, y estos individuos que se infectaron con toxo, muchos de ellos tuvieron manifestaciones oculares y ustedes pueden ver que la toxo agudo también puede producir cambios en la parte cognitiva. Y nosotros pudimos documentar con las pruebas nuestras, nosotros tenemos 7 pruebas serológicas para toxoplasmosis, incluyendo el gold standard del DIE test, que la IgG es muy bajita, bajita es 512 o menos, y ustedes pueden ver que varios tienen bajita, y la M es altísima, y también la IgA, que es un marcador de infección aguda, la IgE también es un marcador de infección aguda, y la avidez supremamente baja, ¿no? Alejito. Y en algunos casos no se puede hacer porque la IgE está tan baja que no hay sustrato para hacerla. Entonces, no hay duda con estos resultados nuestros que esos pacientes se infectaron agudamente por toxoplasmosis y lo más probable por la carne esta que ellos sirvieron. Estos fueron los pedazos de carne y los alimentos que nos enviaron al laboratorio y nosotros tenemos todo un procedimiento ya establecido por años donde sabemos tomar diferentes partes del alimento y de todo lo que nosotros le hicimos PCR, el pie y la sopa, las carnes que fueron positivas era este chop meat y este backstrap que es localizado aquí en el venado, en esta parte de la espalda. Siempre que hemos tenido estas carnes positivas que nos envían para toxo genéticamente, este es el músculo que tiene más alta positividad, sugiriendo tal vez que es de los que más sangre recibe en el venado. Pero siempre nos da duda de por qué no las otras partes que deben recibir mucha sangre, que es la parte de las paticas del venado. Y en este caso, en el brote con el grupo de Nueva York, tenemos otra vez el haplogrupo 12, otra vez que se asocia con estos animales de vida salvaje en Norteamérica y tiene esa capacidad de producir más enfermedad agresiva. Pero la conexión con el ojo empezó a verse como en los 90. Esa es una observación que hizo el profesor Boothroyd con Michael Grigg, donde ellos encontraron que había una propensión a tener más infecciones oculares de las células atípicas. Las aburridas son la 2, que es la que se ve en Europa, que es como allí en la base, y tenemos las atípicas que tienden a ser más agresivas, incluyendo el haplogrupo 12. Y ellos encontraron que había más compromiso ocular de las atípicas. También se vio en estudios por Brasil, donde se encontró que entre más divergencia, entre más atipicidad había en las cepas genéticamente, había más manifestaciones oculares en pacientes en Brasil. De hecho, en Brasil, cuando Mañana, entonces sí, sí. hay ¿Quitan el agua? brotes asociados con agua, Agua. donde hay bastante atipicidad en la genética, el porcentaje de pacientes con infección aguda que desarrollan manifestación ocular es del 17 al 20%, es altísima. Y en otra brote que hubo en Canadá, igual, pacientes agudos manifestándose con retinitis era del 17 al 20%. Y esas de agua, por razones obvias, porque hay más cruce genético, tienden a manifestarse más en la parte ocular. Esto es un estudio que hizo la doctora de la Torre
trabajando con el laboratorio del profesor Hermano Candolfi, que en paz descanse, donde ellos encontraron marcadores en los líquidos oculares donde había disminución del interferón gamma y de la interleuquina 17 y se aumentaba la 6 y la 13, que son altamente inflamatorios. En un estudio que nosotros hicimos en sangre con pacientes infectados por toxoplasmosis, también encontramos que el parásito tiene la capacidad subrepticia de bajar las citoquinas, posiblemente explicando por qué tiende en ciertos pacientes a no manifestarse sintomatología. En infectología, la gran mayoría de la razón por qué pacientes manifiestan síntomas es por el sistema inmune. No es que el organismo, la bacteria, el parásito esté comiéndoselos. Es la respuesta inflamatoria lo que genera las manifestaciones clínicas en general en infectología, y eso se ve en toxo. Muy brevemente, solamente para establecer los casitos que les voy a presentar de toxo. La toxo ustedes la pueden encontrar por accidente, el paciente no tiene ningún síntoma, o la pueden encontrar con síntomas, y esa puede ser el bebé que acaba de nacer, o el bebé que nació y a los 6 meses, a los 9 meses, le encuentran la lesión activa que no se detectó tristemente, o nunca se vio, nunca se supo que ese bebé, ese niño estaba infectado y entre los 10 y los 30 años manifiesta la retinitis, o puede ser postnatal, que la adquieren y hay pacientes que con la infección aguda, la retinitis se manifiesta en ese momento y estos pacientes tienden a ser de más edad de 55 años y la manifestación tiende a ser unilateral y lejitos de la mácula, mientras que estos que se manifiestan por congénito tienden a ser bilateral, tienden a ser en la mácula y se reactivan entre los 10 y los 30 años. Estos son de más de 55 años en general. Y también estos pacientes postnatales pueden presentarse luego y reactivarse. Entonces, lo usual es que si las lesiones son típicas, como esta con la cicatriz y los infiltrados blancos y de actividad, o esta que ya la lesión está quieta, se le da el tratamiento. Nosotros siempre hemos sugerido de hacer el paso extra. Yo sé que a los oftalmólogos no les gusta hacer eso, pero sería bueno siempre pedir las serologías para sustentar, porque pueden haber casitos en la mitad de la tipicidad, no tipicidad, de las manifestaciones clínicas y sustentar el diagnóstico. Y se puede encontrar con la sorpresa, sobre todo en ciertos casos donde la manifestación no es tan típica de que sea agudo. Y si es agudo tiene implicaciones, porque si ese paciente que usted está viendo por oftalmología está infectado agudamente, buscar si hay una embarazada en ese círculo familiar, un paciente inmunocomprometido que también se pueda estar infectando agudamente. Si el paciente tiene lesiones atípicas para toxo, como la que ustedes ven acá, no me atrevo a describirla delante de un grupo de oftalmólogos, sí lo hago en frente de infectólogos, sacar el líquido ocular, el vítreo o el humor acuoso se indica, o si no hay respuesta, ya sea que las lesiones son atípicas o el paciente no está respondiendo, y ahí se pueden mirar la producción local de anticuerpos para toxo, el coeficiente de Goldman-Whitmer, o se puede hacer el DNA, el PCR en el parásito. Aquí es con el doctor Grill, y yo soy su asistente recibiendo, y obviamente el doctor Grill con sus manos mágicas estaba extrayendo el líquido vítreos. Lo llevamos a Estados Unidos y en ese caso fue negativo, pero eso es lo que se hace si el paciente no está respondiendo o si el paciente tiene manifestaciones atípicas. Ustedes son familiares con el coeficiente de Goldman-Whitmer. Sería importante hablar con el laboratorio vocal para que ellos establezcan, como ustedes saben, es la IgG total en el líquido acuoso, en el denominador, y cuánto de esa G, cuánto es para toxo, y en el suero es igual, de la IgG total, cuánto el sistema inmune de esa IgG total le dedica al toxo, y si el cociente es de más de 2,3, es usualmente que hay más toxo que lo debiera local que el suero, indicando reactivación o actividad de toxo. Si se van a usar PCR, se prefiere que lo hagan del vítreo, que está más cerca a la lesión que está botando DNA en el vítreo,
Y si es acuoso, si la lesión es grande o el paciente inmunosuprimido, PCR, pero si las lesiones son pequeñas o inmunocompetentes, posiblemente el coeficiente de Goldman-Wilmer sea más útil. Este es un paciente que tuvimos allí en el laboratorio, 71 años, presenta con estos quejas visuales. Ustedes pueden ver que la lesión no es típica, está sugiriendo una necrosis retiniana aguda, tiene una panuveitis bilateral con retinitis, se le empezó antiviral y antitoxo, sí pensaron en toxo desde el principio, y le hicieron, le sacaron el líquido humor acuoso y se envió para herpes simples, para herpes zóster, para citomegalovirus y afortunadamente también para PCR. Y cuando nos enviaron la sangre de este paciente de 71 años, claramente tenía una infección aguda porque tenía la M positiva alta confirmada con la A alta, con la E positiva y la avidez bien bajita. Y no solamente eso, sino que el líquido de humor acuoso fue positivo para PCR, haciendo el diagnóstico clarísimo de infección aguda con manifestación ocular en esos pacientes que hemos descrito de más de 55 años y que tienen la parte usualmente unilateral. Y este paciente pertenecía a un club donde ellos comían ostras los fines de semana eh, eh, sin cocinar. Y les había presentado la importancia de las ostras en la transmisión de toxoplasmosis. Este es otros casos que tuvimos muy bonitos con Andrés Henao Martínez, a quien estimo mucho. Lo conocí cuando era estudiante acá en Univalle y es uno de los 35 colombianos que ayudé a lanzar su carrera o establecerse en infectología y en otras áreas. Y Andrés es ahora profesor de medicina en la Universidad de Denver y él tiene una clínica de viajero. Entonces, le llegaron 3 pacientes, 2 papás, los 2 papás y el bebé. Y antes de regresar a Estados Unidos comieron carne de cerdo no muy bien cocinada. Recuerdan, son 2 adultos y un bebé. Entonces uno dice, bueno, lo comieron los papás, pero no el bebé se salvó. La mamá llegó 4 días después de llegar a Estados Unidos con fiebre. La fiebre le siguió hasta 40 grados 12 días después. Desarrolló linfadenopatía cervical, náuseas. Pensaron que tenía una fiebre tifoidea, tenía transaminitis, no estaban pensando en toxoplasmosis. Le dieron ceftriaxone y ciprofloxacina pensando en fiebre tifoidea y todas las serologías usuales que hacemos los infectólogos en estas listas largas que generamos, que por eso nos consultan poco, el Zika, el chikungunya, el dengue, el Epstein-Barr, todo eso negativo. Y un mes enferma, pensaron ya en toxo porque ya presentó cambios en la visión y Andrés le pidió las cirugías para toxo y nos mandó el suero y era agudo claramente, la M, la A, la E positivas y la avidez muy bajita. Entonces claramente la mamá se infectó a través de este cerdo que comió la noche anterior por toxo y se le encontró retinitis bilateral. En este caso fue bilateral. Tuvo evidencia de miocarditis leve, pero la tuvo en el electrocardiograma y en las troponinas, y fue intolerante a la trimmetoprim sulfamethoxazole. Entonces le decidieron tratar con clindamicina, incluyendo la intravitreal. Completó su terapia exitosamente. El papá tuvo menos manifestaciones severas, pero tuvo síntomas consistentes con una infección, ya sea viral o una garrapata, y en este caso fue toxoplasmosis, porque las pruebas que nos mandaron del papá también fueron muy positivas para toxo. No hay duda que el papá estaba infectado, y en este caso se le dio tratamiento porque los síntomas le persistieron. En el caso de la mamá era porque eran muy fuertes, y en el caso de papá porque siguieron. Y lo bonito es que cuando se da el tratamiento para toxo, la respuesta se ve en las primeras 48 horas. Se ve muy rápida la respuesta al tratamiento clínico. Y la sorpresa fue el bebé. Yo tengo un hijo que amo y nunca, nunca pensamos darle cerdo a un hijo de 1 año de edad, pero se lo dieron. Y el bebecito también estaba infectado agudamente con toxo. Y afortunadamente el bebé sí no sufrió
consecuencias clínicas. Este es la linfadenopatía de la mamá, la miocarditis en el electro de la mamá, la retinitis en la mamá, en la parte ocular, que ustedes pueden apreciar ahí. El papá solamente tuvo una partecita conjuntival que es muy improbable que sea relacionada a toxo. Hay un profesor que quiero mucho, oftalmólogo en Estados Unidos, de la Universidad de California, que va a presentar en la academia, va a haber un debate entre si clindamicina intravitreal o no, y es bonito como ver el debate porque un oftalmólogo va a tomar una posición y el oftalmólogo con el que hemos siempre trabajado va a tomar la otra posición, pero no voy a decir el nombre para que no sepan cuál posición está tomando quién. La clindamicina intravitreal o se ama o se odia, o se hace o no se hace de escuelas. Y yo creo que hay pacientes en los que sí sería indicado, un paciente que sea muy alérgico a las solfas y dar la tovacuna sola tiene ese problema de absorción, sería lo ideal, tovacuna oral con la clindamicina intravitreal. Y acabo de ver este reporte, se los pongo a ustedes a que me ayuden a juzgar si es un problema que ustedes han visto antes, pero es esta retinopatía cristalina que ellos no pudieron atribuir a ninguna de las otras procesos que pueden producir esta retinopatía cristalina con estas enfermedades sistémicas, y otras drogas también lo pueden hacer. Entonces, este grupo que publicó este trabajo cree que fue por la clindamicina intravitreal. Y ya lo último, para dejarles con los tratamientos, hicimos con Jorge Cortés, otro infectólogo que también estimo mucho acá en Colombia y estuvo conmigo allá un tiempo, con su hermano oftalmólogo, que tristemente murió cuando estábamos haciendo este trabajo. Publicamos una revisión sistemática de todos los ensayos clínicos que se han hecho en el tratamiento de la toxoplasmosis aguda, y la doctora de la Torre también hizo una revisión muy bonita igual. Nosotros en la revisión nuestra lo organizamos en todo lo que se ha publicado en tratamientos para la toxo aguda, incluyendo en la época en que se pudo dar placebo, ya sea con pirimetamina sola, y aquí es el nacimiento del famoso régimen pirimetamina sulfadiazina. Después organizamos donde están ensayos clínicos controlados randomizados, y ya se ve la comparación de la pirisolfa con la piriacitromicina, y aquí es el nacimiento del trimetoprim sulfamethoxazol, que se compara con la pirisolfa, y siempre se encuentran que son lo mismo. En Europa, los colegas oftalmólogos usan mucho la acitromicina sola, y se ha encontrado que cuando se compara con el régimen clásico, los resultados son igual. Nosotros tendemos a no favorecer estas drogas solas en general. Y aquí está lo de la clindamicina intravitreal, que en este estudio se mostró comparado con la pirimetamina sulfa, pero hay muchas críticas en cómo establece uno que de verdad el paciente está respondiendo. No es fácil. La conclusión que tuvimos al revisar todo esto y el grupo de la doctora de la Torre es que no se ha encontrado ningún régimen que claramente sea superior al otro, y va a depender de qué tan confortables ustedes son con un régimen, con el otro, de la historia de alergias, de la disponibilidad de las drogas. Realmente no ha sido fácil para otros decir que hay un régimen que sea favorecido por el otro. Entonces, en conclusión, sí hay una correlación entre la genética del parásito y las manifestaciones clínicas. Para ustedes en oftalmología, tiene implicaciones entre el paciente tenga más cambios agresivos oculares. Traten de escoger un régimen que ustedes ya tengan experiencia que sí va a funcionar. De lo más largo, 4 o 6 semanas, no lo ven corto. Empezar los esteroides el tercer día, no olvidarse del esteroide. Vemos muchos errores, aún en oftalmólogos prestantes en Estados Unidos, que le dan la terapia antiparasitaria, pero no le empiezan la prednisona en el tercer día. Y lo otro, ojo con las recurrencias, porque esos pacientes con esas cepas muy agresivas tienden a perder mucho más retina por la recurrencia, y eso las recurrencias se pueden prevenir con el trimetoprim sulfamethoxazol, el que es el de 160, y se puede hacer con una solamente al día. Y finalmente, los gatos hay que amarlos. Muchos estudios que se han hecho entre tener un gato y el paciente tener toxo, no se ha encontrado ninguna relación. Este es mi mentor, el doctor Remington, que tristemente falleció hace 3 años. Esta es su esposa, con quien frecuentemente nos reunimos.
Este es mi esposa Melba Herrera, que es una dermatóloga. Este es mi hijo Andrés, que está haciendo ahora ciencias de las computadoras. Y está nuestra hija Natalia, que se está recuperando de un stroke. Gracias. Gilberto, como siempre, muy completa y muy actualizada esta revisión. Yo no sé si aquí en el auditorio quieran preguntas, Germán. Sonido. Edgar, ¿sí tiene tiempo? Pues primero, gracias, Gil, por tu charla. Como siempre, las charlas de Gilberto son maravillosas, pues las disfrutamos desde siempre. Hay algo que comentaste ahorita que quiero como hacer énfasis, Gil, y es las cepas nuestras son distintas a las gringas. Y los estudios de Belfort pues muestran que, digamos, esa cepa de Brasil probablemente la tengamos acá, que es más agresiva. Entonces tengo dos preguntas. Los pacientes inmunocompetentes que hacen primoinfección por toxo, ¿uno debería dejarlos en tratamiento más tiempo? Eso es muy importante. Yo creo que, y gracias, Germán, por la pregunta, porque me ayuda a enfatizar. Cuando estaba creando la charla para acá, estaba pensando en qué cosas pudiera traer, porque ustedes saben de Toxo mucho más de lo que nosotros podamos nunca saber. Y estaba pensando, ¿qué puedo traer? Esa es una de las cosas que pensé, Germán, que los regímenes, la duración del régimen nunca se ha establecido bien. Y a veces se peca porque tratan 3 semanas en Estados Unidos, 2 semanas, pero acá en Latinoamérica, primo infección, paciente que se presenta local, se debiera tratar por lo menos 4, sino 6 semanas, ¿sí? 4 o 6 semanas. Y tal vez lo más importante, que establezcan que ya no haya, que no hay lesión activa. Por ejemplo, si el paciente ya tiene compromiso macular, la lesión es muy grande, incluso establecer que no hay actividad y darle 2 semanas más del tratamiento agudo. Nos consultan con mucha frecuencia lo de la profilaxis. Por ejemplo, hay un niño ahora de 17 años en Hawái con una lesión macular horrible, horrible, y están en una de esas correccionales juveniles y no dudamos en recomendar que le dieran, incluso con lesión activa, profilaxis 2 años, porque ese niño, si lo poquito que es lesión, tiene visión periférica, nada central, ese niño va, y es de Hawái donde hay lesiones, cepas más atípicas. Entonces, la respuesta es sí, dio Germán, dar más largo, 4 o 6 semanas o 2 semanas después de que usted diga no hay actividad. Y la segunda pregunta, Gil, es, ¿la positividad del PCR varía en los Estados Unidos en distintos laboratorios? Porque aquí vemos, digamos, PCRs a veces en un laboratorio y no piden el otro y sale positivo en el primero, no. Sí, Germán, tristemente nosotros amplificamos dos genes, el gene, el B1 y el 529. Entonces, el B1 se repite en el genoma del parásito entre 25 y 30 veces, pero el gene 529 se repite 280, 300 veces. Entonces, hicimos un estudio con todas las cepas en colaboración con nuestro colega de la Universidad de Reina en Francia, Florence, y miramos que el 529 detecta más que el B1. Entonces, habría que saber qué genes están amplificando en el laboratorio donde estás mandando la muestra y nosotros, tal vez por hábito, bueno, aplicamos lo que encontramos nuevo y es que ahora amplificamos siempre el 529 y por hábito hemos dejado el B1 y creemos que tenemos una muy buena. Nosotros podemos pescar por DNA punto uno del parásito. Entonces, cuando hacemos las pruebas que tenemos que hacer de validación y estas cosas, cogemos una cantidad conocida del parásito y la diluimos hasta que tengamos punto uno del parásito. Hasta que haya uno, después punto uno, después punto 0,1, después punto 0,01 y podemos detectar punto uno. O sea, podemos detectar una décima del parásito por el PCR que hacemos. Entonces, no, es difícil comentar en otros laboratorios si están haciendo la misma, con la misma rigurosidad qué genes se están amplificando, pero sí, viejo, varía. Y
entre más vítreo se pueda coger, más positividad va a haber. El acuoso siempre va a tener esa desventaja de estar lejos de donde el parásito está haciendo. Gracias. Doctora Echeverry. Muchas gracias. Yo les decía ayer a los residentes, por favor, asistamos a esta conferencia porque este conferencista es una autoridad mundial y es una dicha tenerlo. Muchas gracias. Quería comentarte sobre la espiramicina en la profilaxis. O sea, aquí en Colombia, cuando, a pesar de que la medicina está tan desacreditada, cada vez vemos menos toxoplasmosis congénita y la vemos menos porque hay más, cada vez más se hacen los test y cada vez se detectan más las mujeres embarazadas con toxo cuando se positiviza. Entonces les dan tratamiento con espiramicina y es muy efectivo en lo que yo he visto de los pacientes. Me dicen, este paciente, la mamá tuvo durante el embarazo títulos positivos, se le dio espiramicina, por favor examine este bebé. Entonces quería comentarte qué tan efectiva es, qué tan efectiva la encuentran. Excelente. Es un placer. A propósito, doctora Echeverry y doctor Castro, cuando estaba en mis etapas jóvenes, que son ya muchos años atrás, ustedes eran de los ídolos que nosotros teníamos en oftalmología. Sí, qué bonita esa observación que usted hace. Por allá en los 60, 70, en las clínicas en Francia, veían lo que usted veía hace años antes de que en Colombia se establecieron las guías, donde veían estos niños horribles con hidrocefalia, la chorioretinitis, las calcificaciones en el cerebro. Y ellos, cuando se descubrió la espiramicina, empezaron a dárselas a las embarazadas y años después en las mismas clínicas, esas exactamente lo que usted empezaron a ver que las manifestaciones clínicas eran menores. Y desde ahí se instituyó que el paciente embarazada con primoinfección, apenas se detecta la primoinfección, dar la espiramicina se concentra en la placenta 5 veces que la cantidad que hay en suero y se establece esa barrera ahí de transmisión al parásito. Y también hay un protocolo que si el bebé se encuentra infectado con el líquido amniótico PCR positivo, se le empieza ya el tratamiento al bebé, ya no es para la transmisión. Y desafortunadamente hubo entre 1999 y 2006 una investigadora en Londres que sacó varios estudios sesgados donde ella decía, no hay diferencia entre dar la espiramicina y no darla. Todo sesgado. Y por todos esos años se dudó de que dar la espiramicina se pudiera hacer. Y con unos colegas en Francia, el grupo nuestro, dijimos, esto hay que rescatarlo. Y se empezaron a ver estudios claros donde sí se beneficia dar la espiramicina en la transmisión, a pesar de que la espiramicina no es activa con la infección aguda. Y con la profesora MacLeod de Chicago y el grupo nuestro, fuimos contactados para mirar un estudio de todos los pacientes en el mundo que hayan recibido espiramicina. Se colectaron 15,000 mujeres embarazadas que habían recibido espiramicina y que no habían recibido espiramicina. Nos contactaron independientes sin saber que el otro estaba envuelto en el estudio y llegamos exactamente a la misma conclusión con los mismos datos. Ella concluyó que sí, que había una disminución de hasta el 17% de transmisión con espiramicina y la transmisión sin espiramicina era el 50%. Entonces, claramente lo que usted observa tan bonito lo pudimos ahora sustentar con este estudio global que publicamos y ella concluyó eso y yo concluí lo mismo y ya lo publicamos obviamente en eso. Entonces, sí, el doctor Jorge Enrique Gómez, incluso el doctor Agudelo, se involucraron con las guías del Ministerio de Salud, porque el doctor Gómez encontró muchos niños igual estos destruidos, el cerebro y el ojo, y se encontró que ellos impusieron esas guías. Entonces se ve con más frecuencia y a nosotros cuando nos llegan muestras de Colombia a Estados Unidos nos llega, la paciente recibió espiramicina igual que su historia y esos bebés tienden a ser menos afectados. Excelente punto. Yo no sé si en... El doctor Castro levantó la mano. Adelante, doctor Carlos. Sí, gracias, Gilberto. Cada que uno cree que ya ha oído todo sobre toxo, no es sino oírte. Y hay una cantidad de información nueva y muy interesante y muy actualizada. Extraordinaria la charla.
Tú sabes pues que aquí tenemos mucha corioretinitis por toxo y comparto mucho ese criterio tuyo de que no hay un tiempo fijo, que uno debe revisar el paciente y solo cuando la lesión está inactiva, pues para el tratamiento, inclusive observa con tratamiento un tiempo después, pero hay un porcentaje de los pacientes que recurren. Entonces por ejemplo, paro el tratamiento y cito al paciente a los 2 meses y le doy mucha instrucción de que se chequee cuidadosamente la visión para detectar esos que recurren. Y esos que recurren, pues los volvemos a tratar hasta que queda cicatrizado y los dejamos con el trimestoprim sulfa 2 veces por semana. A veces yo he tenido pacientes que tengo que dejar durante años porque paran el tratamiento y vuelven y recurren. Entonces la pregunta es, esas recurrencias, me pareció entender en lo que dices que depende fundamentalmente de la cepa o también habrá algún factor inmunológico propio del paciente que permite que sigan recurriendo. Excelente punto, doctor Castro. Y, y me encanta que haya hecho ese punto para que no vaya a quedar la idea de que solamente es la cepa genética del parásito que está llevando a la recurrencia. Hay factores genéticos inmunológicos en el paciente que hasta ahora no sabemos. Gary Holland, que es profesor de oftalmología en UCLA, siempre me recuerda que las recurrencias ocurren en clusters, en grupos y tienden a ser más frecuentes después de después de la infección que se detecta, la recurrencia o la primoinfección, en cualquiera de los dos casos. Y, y se está asociando, de hecho tenemos un papel que vamos a publicar con él, con Gary Holland, del papel del Kirk gene en toxoplasmosis y ya la parte del huésped del humano, y creemos que allí hay un papel también de las células NK que también facilita que haya recurrencia en unas personas, en otras no. Entonces, sí hay un papel genético del parásito, pero esa cuadro global de qué es lo que pasa realmente en últimas, qué es lo más cercanos que podemos estar de la verdad, debe incluir también un papel genético inmunológico que es más difícil, doctor Castro, obviamente, hacer estudios genéticos, incluyendo en Estados Unidos, por la diversidad racial que hay, y acá sería mucho más difícil mirar el papel genético por todo lo que sabemos de nuestra parte étnica, que es tan diversa y tan rica y tan buena. Pero me encanta lo que hace doctor Castro, que es seguir el paciente y cuando se tenga la primera recurrencia, dar la profilaxis que se ha demostrado que es mucho más efectiva en el primero o los 2 años, por aquello de que las recurrencias son más frecuentes después de que se ha reactivado o se ha hecho la primoinfección. Y lo único, me encanta que le haya ido bien, doctor Castro, con 2 veces a la semana. Usualmente nosotros recomendamos 3 veces por semana o diario, pero si le ha ido bien allí, excelente, doctor Castro. Pero sí, hay un papel también del host, de la persona, del paciente, que tiene que ver con la parte inmunológica y genética, pero no la hemos podido estudiar bien. Y pues si puedo hacer otra pregunta sobre diagnóstico. Gilberto, aquí tenemos unas infecciones atípicas muy severas, en donde uno tiene la duda, ¿esto será toxo o no será? El toxo es tan frecuente aquí que en esos casos de duda, yo generalmente lo que le digo a los residentes es vamos fusilando mientras llega la orden, o sea, le arranco tratamiento antitoxo y mientras hacemos los laboratorios y nos llega la información, porque si esos días de espera pues se queda sin tratamiento, las consecuencias pueden ser muy graves para el ojo. Hace unos años, no sé, unos pocos años, en Bucaramanga, en un congreso, hubo un hindú que presentó un panel de PCR en donde él decía, hacemos PCR y sabemos si es parásito, bacteria, virus, hongo.
y luego una vez que tenemos el resultado y eso lo tenemos en horas, ya cogemos parásitos y entonces hacemos estos 5, 8, 10 parásitos. Yo le oí eso, me pareció maravilloso y dije, eso va a estar aquí dentro de nada. Y nunca más volví a hablar del cuento. Te quería preguntar, ¿eso existe? ¿Eso es comercial? ¿Eso funciona? ¿Uno puede hacer un panel general y luego un panel específico y podría ser de un resultado rápido? Sí, sí. Se puede hacer de dos formas. Una es, se hace un PCR multiplex, que por ejemplo en este paciente que teníamos, en vez de hacer un PCR individual para el herpes simplex, para el varicela zoster, se puede hacer un PCR uno y se hace de tal manera que los primers están dirigidos a varios agentes infecciosos al mismo tiempo. ¿Sí? Y sí se puede hacer con una muestra de líquido ocular, se puede saber si están no solamente toxo, pero sino los otros. La otra forma que se puede hacer fue lo que hablamos acá del cell-free DNA. Cell-free DNA que usa el que usamos en el casito del New England Journal, este cell-free DNA, y queremos colaborar con esta compañía que lo tiene ya hecho, donde se puede detectar cualquier agente infeccioso siempre y cuando sea DNA primariamente. Y pues todas las bacterias, los parásitos y los hongos son DNA, pero los virus, pero la mayoría de los virus que estaríamos aquí en consideración serían DNA. Y estamos mirando la posibilidad que se pueda hacer en sangre. O sea que cuando ustedes vean el paciente que tenga la manifestación ocular, que el DNA como la barrera entre la sangre y la retina se ha dañado, entonces el DNA está pasando del líquido ocular a la circulación de la sangre y debiéramos poder detectar qué está causando la infección ocular con sangre periférica haciendo esta técnica de DNA. Lo que se hace es que el plasma del paciente se le detecta todo el DNA que hay allí, se le resta el DNA humano, se sustrae, les queda solamente el DNA que es foráneo, que es extranjero. En teoría todo eso es infeccioso y lo secuencian por este método de Next Generation Sequencing. Se secuencia cada pedacito de DNA que hay allí y se hace cuál es, basado en librerías de genéticas, y se cuentan. Y resulta que cuando una infección está activa, el cuento de DNA de eso que está activo en el tejido se aumenta impresionante, al punto que se puede decir, sí, este paciente, a pesar de que estoy tomando la muestra de sangre en ese tejido y puede ser ocular, cerebral, pulmonar, sí tiene esta infección acá. Entonces sí existen, doctor Castro, y es cuestión de si se pudieran montar en el laboratorio. Y son dos formas primariamente, hacer un PCR múltiple donde uno sabe que está detectando, o hacer estas pruebas de Next Generation Sequencing, donde se puede detectar lo que sea mientras sea el virus DNA y cualquiera de los otros organismos. Sí, sí existen, sí. Montanos las pruebitas acá, Gilberto. Perfecto. El doctor Raúl. Alejito, Gilbert, un abrazo. Un abrazo, Gilbert. y lo mismo, viejo, muchas gracias. Qué Muchas chévere ver a ti y a tu esposa gracias. o oír y a tu esposa. Alejito, Gilbert, yo creo que uno podría resumir esta charla diciendo que cambiaste la visión de lo que es el toxoplasma. muchísimas gracias. Qué honor que eso venga de ti. Muchas gracias. Un cambio radical, o sea, no es ocular, sino todo lo que es toxoplasma, porque vos has visto muchas de las escuelas previas era toxo, linfadenopatía por toxo, no, eso no pasa nada. Toxo ocular que no esté inflamado, eso no pasa nada, y pasa mucho. Y hoy que has montado todo, incluyendo el compromiso del sistema nervioso central, creo que la visión que has dado es completamente diferente. Y me Muchas acordé gracias. cuando estábamos jóvenes y teníamos pelo,
el falsidar que utilizábamos, que era sulfadoxina, pirimetamina, que se utilizaba en malaria y se utilizaba en toxoplasma. Cuando se acabó el falsidar, recuerdo que el doctor Gullman de una charla, el del libro de Gullman y Gilman de una charla, y dijo, no, es que ¿por qué se enredan? Si son diaminopirimidinas, o sea, el trimetropin y la pirimetamina son de la misma familia, son lo mismo. Simplemente tienen un radical diferente y ahí comenzó el uso del trimetropin sulfa, que para nosotros pues es una gran ventaja de tenerlo aquí. Así que más que un abrazo, qué visión tan importante, tan cambiante. Y como dijo Alberto, esto es maravilloso siempre que vienes, así que ojalá tengamos la oportunidad de oírte más. Solo una cosa, yo recuerdo cuando la epidemia de VIH, que teníamos toxoplasmosis cerebral, hospitalizamos a estos pacientes y tuvimos la oportunidad de, con el doctor Mondragón en el seguro, de mirar que pacientes con toxoplasmosis cerebral tenían toxo ocular también, y era en VIH. Entonces utilizábamos la clindamicina a dosis máximas y en ese utilizamos primero el falsidar y luego el trimetoprim sulfa, lógicamente cubría algunas cosas allí. Y vimos, o ellos vieron, y nos comentaban que las lesiones de corioretinitis por toxoplasma en los pacientes que eran combinados se mejoraban muy rápidamente con esa combinación parenteral que hacíamos. La pregunta es, ¿qué opinas? Porque a veces No, lo que le manda a uno el paciente y la lesión, pues lo que describe es una lesión grandísima, superinflamatoria. Entonces uno le da la tentación de ponerle terapia parenteral. Y lo hicimos algunas veces en el antiguo Seguro Social. Por retinitis por toxoplasma, solamente en paciente inmunocompetente les dábamos 5 o 6 días de terapia parenteral y lo que veían los oftalmólogos en ese tiempo era que eso se resolvía más rápidamente. Entonces no sé tu opinión. y el régimen que describes es trimetoprim sulfamethoxazol endovenoso. Utilizábamos clindamicina parenteral y trimetoprim sulfa parenteral por 5 a 6 días. Excelente. Yo creo que pues nunca hemos probado que agregarle la clindamicina al trimetoprim sulfamethoxazol sea superior, pero yo no dudaría en hacerlo en casos como el que estás describiendo, incluso cuando nos consultan que el paciente no está respondiendo al trimetoprim sulfamethoxazol, recomendamos adicionar la clindamicina. Yo me acuerdo mucho, doctor Castro, del doctor Corral, porque él fue de los primeritos que llamó la atención al trimetoprim sulfamethoxazol en el mundo. Él dijo, Gilberto, tengo estos pacientes y posiblemente se está refiriendo a lo que tú estás diciendo, que están respondiendo al trimetoprim sulfamethoxazol. Y en esa época yo era fellow, pues, del doctor Remington, estamos hablando de los años tempranos 90, y el doctor Remington dijo, no, eso no tiene ningún sentido, puede ser activa para toxo, pero claro, lo único es que tal vez no se requiera endovenoso, si el paciente tiene la oral porque tiene muy buena absorción, pero es un régimen que cuando el paciente no está respondiendo lo recomendamos adicionar la clindamicina. Y qué bueno oír de ti, doctor Castro, y también por la referencia al pelo. Raúl Corral. Ah, sí. Un super abrazo, Gilbert. Yo sé que como vas a estar aquí en Igualmente. Cali, van a haber muchísimas charlas, entonces quisiéramos tener la oportunidad de oírlos. Alberto tiene una cosa que se llama Retina Cali y ahí podría estar informado todo el mundo, porque esto hay que oírlo varias veces para poder entender todo ese gran conocimiento que hoy nos trajiste, ese gran y Me nuevo encantaría conocimiento. hacer eso. Me encantaría Un hacer abrazo. eso a través de... Un abrazo, viejo. La otra cosa que les recomiendo es que a Alberto le gusta vea a Gilberto, le gusta la salsa, o sea que lo pueden invitar. Que le gusta la salsa, le gusta bailar Plátano, salsita, tostadas lo de invitamos. plátano y salsa. Alejito. RAI, no hay por el caso preguntó de una manera de hacer como un PCR que le a uno, porque en respiratorio y en heces, eso es una cosa Sí, no, Alejito. impresionante. Claro, Alejito. A eso es lo que me refería con ese multiplex PCR. Entonces ellos tienen un panel para infecciones respiratorias. Con una sola prueba detectas un número definido de patógenos
También lo tienen para líquido cefalorraquídeo, donde se detecta una sola prueba, organismos infecciosos múltiples, y se puede montar dirigido al líquido ocular. Y como el líquido ocular, el número es un poquito menos, no es tan grande, entonces se puede hacer relativamente más fácil al ejito. No está hecho, no, es de laboratorio, hay que montarlo, exactamente. O hacer, lo que estamos más emocionados es poder montar la de la sangre, que pueda detectar lo que está pasando en el ojo. Eso de la sangre, con lo del ojo, exitoso en absceso cerebral, en neumonía, y así fue que detectamos el caso de la neumonía de la paciente que casi se muere. Con la sangre estás viendo lo que está pasando en los tejidos, y de hecho se llama biopsia líquida, que es como hacer prueba de tejido, porque el principio es que el DNA está entrando a la circulación y se puede detectar cáncer, Down síndrome en la embarazada, trasplante de órgano e infección. Se hace cuantitativo, viejo, y se ve bonito cuando se baja que el paciente está respondiendo. De hecho, en esa paciente se hizo así y se ve cuando baja. Sí. Muchísimas gracias. Gilbert, como Tenemos siempre, muy preguntas contentos en con el la chat. presencia. ¿Perdón? Tenemos preguntas en el chat, doctor. Bueno, sí. Los últimos 5 minuticos, léelas, porfa, que yo aquí no puedo leer. Sí, doctor. Dice, ¿por qué hay pruebas cruzadas? A veces pido IgG y el IgM para varias enfermedades infecciosas como el CMV y el TORCH y salen siempre el IgG elevadas y todas las IgM baja. ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Repites, por favor, la pregunta? ¿Por qué hay pruebas cruzadas? A veces pido el IgG y el IgM para varias enfermedades infecciosas como el CMV y el TOR y salen siempre el IgG elevadas y todas las IgM baja. ¿Cómo puedo diferenciar? O sea, que tienes pacientes con IgG elevada y La la prueba M le sale negativa elevadas, el IgG elevadas y todas le salen IgM baja. baja, sí. Y la pregunta es, ¿cómo puedes diferenciar qué parte? Sí, sí, ¿cómo las Buenos puede días. diferenciar? ¿Puedo hablar? Yo soy la que hice la pregunta. Claro, doctora. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la charla, excelente. Em, eh, muchas veces recibo pacientes con posibilidad de tener toxoplasmosis. Obviamente estoy en una ciudad intermedia donde es muy difícil tener una adecuada relación con los laboratorios. Entonces, pues lo que hacemos es pedir las pruebas de anticuerpos para diferentes enfermedades infecciosas. En este caso, pues lo más fácil es las pruebas del TORCH, citomegalovirus, SIDA, etcétera, ese tipo de pruebas y pues obviamente toxoplasmosis por el tipo de lesión. Em, Siempre los laboratorios, en la gran mayoría nos llegan resultados donde las IgG de todas esas pruebas, en general, citomegalovirus y todas las de TORCH, incluidas la toxoplasmosis, nos llegan con IgGs todas positivas. O sea, obviamente yo analizando digo, no, no puede ser posible que las IgG de todas sean positivas y las IgM, pues me imagino que por el tiempo ya de evolución de la enfermedad, pues están en niveles normales. Yo de todas formas lo que hago generalmente es, si no hay otras opciones en el paciente, pues inicio tratamiento como si fuera una toxoplasmosis, así las IgM ya no estén positivas. Y obviamente derivo al paciente para infectología porque la verdad no tengo como muchas opciones. ¿Cómo hiciera yo o cómo podría yo hacer para diferenciar en esos pacientes que realmente sea una toxoplasmosis? Digamos que tenemos unas opciones en cuanto al laboratorio, no tan grandes como las que tienen las ciudades grandes, o pueda tenerse un laboratorio de inmunología. ¿Cómo podría yo empezar en ese paciente o diferenciar esas pruebas? Excelente. Lo segundo es que pues yo estudié en Brasil y obviamente los casos que yo vi en Brasil, en Sao Paulo, eran inmensamente más severos y de hecho había un laboratorio,
un ambulatorio solamente para enfermedades de la uvea, donde la toxoplasmosis pues era el 90% de los casos, las recidivas, o sea, eran casos evidentemente muy diferentes a los que se ven o los que yo veo en Colombia, he visto a lo largo de mi vida. Y lo que veo es que el tratamiento sigue siendo prácticamente el mismo, o sea, trimmetoprim sulfa fortificado, 45 días, prednisona lo iniciamos, como usted dijo, en mi caso, 24 horas después o 48 horas después, garantizando las primeras dosis del antibiótico. Casos, como usted dice, se usaba la clindamicina. No tenemos la opción, por ejemplo, en mi caso, de hacer toma de vitrio tan fácilmente. Los sistemas de salud en Colombia, pues como usted sabe, no son tan eficientes. Así que me gustaría que me ayudara con esa respuesta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctora, por la pregunta. Sí, como usted lo está presentando, no va a ser fácil porque tiene IgG positivas para varios agentes infecciosos, tiene la M ya sea negativa o baja, y lo que nos está diciendo esos resultados es que el paciente está infectado con esos organismos, pero no nos está probando que la lesión ocular activa venga de uno de ellos. Tal vez para algunos de esos agentes infecciosos sea un poquito más fácil decir que no va a ser ese agente infeccioso. Por ejemplo, si el paciente es inmunocompetente, el CMV va a ser muy raro que va a producir el problema, porque el CMV se ve en la parte de los pacientes inmunocomprometidos. En cambio, el toxo sí se puede ver en el inmunocompetente. Entonces, en esos casos, pero no se va, si por ejemplo este paciente que tuvimos acá, doctora, que usted vio, que nos lo presentaron y tenía estas lesiones, que es exactamente más o menos lo que usted está describiendo, este paciente que tiene esta lesión que no tiene tipicidad, que puede ser o herpes simple, o varicela zoster, o CMV, o toxoplasma, pero el CMV es muy poco probable porque el paciente era inmunocompetente. Queda muy difícil solamente por las serologías establecer con absoluta certeza que es uno o que el otro, pero estoy pensando mientras le estoy dando la respuesta. Lo que voy a decir no sé si es completamente cierto, pero entre más alta sea la IgG, es más posible que esté reflejando actividad inmunológica, ya sea de una primoinfección que está bajando o de una reactivación, pero esto es como una parte de ejercicio mental, más que no hay datos para lo que le estoy diciendo, pero nosotros hemos encontrado, obviamente lo que les comenté, que hemos hecho estudios bonitos de seguir el paciente con la primoinfección de toxo, y al principio, en el primer mes, la IgG es baja, después empieza a subir hasta el tercer mes, después en el cuarto se baja, en el quinto se sube otra vez y ya luego se baja y ya queda a niveles relativamente bajos por mucho tiempo. Pero eso es con las cepas de allá. Yo no sé si las cepas de acá van a mantener la G en la parte crónica a niveles altos. Pero ese pudiera ser una forma desesperada de buscar si las IgGs positivas con las Ms negativas de varios organismos nos están diciendo algo en cuanto a cuál es la lesión, cuál es el organismo que más probablemente está infectando al paciente. Pero mire, doctora, lo que hicieron en este caso en Estados Unidos los oftalmólogos. Ellos cubrieron, obviamente el valaciclovir cubre el simplex y cubre el zoster, pero no cubre el CMV. Pero el CMV, como decíamos, no es necesario en un paciente inmunocompetente. De hecho, esta prueba la mandaron a la Universidad de California en San Francisco, donde ellos tenían ese multiplex que lo hacían para todos, pero también nos mandaron a nosotros la de toxo, y la de nosotros de toxo fue positiva.
Yo creo que entre más peor sea la manifestación, mácula, lesión grande, desesperadamente hay que cubrir todos como ustedes hacen, doctora. Lo ideal es empezar ese tratamiento activo y tener acceso a estas multiplex donde puedan hacer el PCR. Entre más severa la lesión, más importante tener de alguna forma acceso a un laboratorio nacional en Colombia que pueda hacer para las distintas pruebas. Pero con la IgG sola es difícil, doctora, excepto que se me ocurre que la IgG alta puede estar representando que el organismo pueda ser el más implicado, pero es difícil porque cómo se comparan las IgGs altas, entre comillas, a través de los diferentes organismos va a ser difícil. Siento mucho no poder darle una mejor respuesta, lo siento. Pero me Sí. ayudó, doctor. Muchísimas Bueno, gracias. De todas formas, y hay me queda... que decir que el diagnóstico en la inmensa mayoría de los casos es clínico. Y uno pide la Totalmente. IgG para corroborar si es negativa, duda del diagnóstico. La IgM invariablemente es o bajita, entonces yo ni siquiera la pido, pues. Pero ante un cuadro como este que está mostrando Gilberto, aquí en Colombia, yo no tengo duda, eso es toxo. Y cuando está amenazada la visión, nuestra rutina es que combinamos trimetoprim sulfa, acitromicina y clindamicina intravítrea de entrada, ¿sí? Y la respuesta es muy rápida y muy buena. Sí. Perdón, doctora, sí. No, si me permitía la segunda pregunta, que creo que está ahí incluida en el chat, es sobre los niños menores de 6 meses, que se habló sobre, generalmente nos recibimos niños que durante el parto, porque la madre ha sido positiva, el niño a veces es positivo, hay un paso de anticuerpos, digamos, de la madre al niño. ¿Cuánto tiempo espera uno para decidir si ese niño realmente tiene una posible infección materna? Porque muchas veces hacemos foto de ojo y no vemos nada, o sea, todo normal, pero usted habló algo sobre niños hasta los 6 meses. Entonces, digamos que sería acompañar a ese niño hasta los 6 meses. Gracias. Excelente, excelente. La forma definitiva de diagnosticar infección en el bebé empieza con el líquido amniótico. Si el PCR es positivo en un sitio confiable, el bebé está infectado. Al nacer, diagnóstico definitivo, PCR en sangre, en orina, líquido cefalorraquídeo, si es positivo está infectado. Si la IgM en el bebé pasado los primeros 5 días de vida para evitar la contaminación materna, la IgM es positiva, está infectado. Si la IgA es positiva pasado los 10 días, está infectado. Lo otro es que se pueden hacer estos Western blots, donde se puede ver si la IgG del bebé es diferente de la IgG de la mamá. Y si cumple ese patrón de claramente diferente, el bebé está infectado porque el bebé ya está produciendo su propia IgG. Y el diagnóstico definitivo también se hace si la IgG del bebé persiste hasta los 12 meses de edad, el bebé está infectado. Y en la parte ocular es muy importante que hecho el examen de la retina al nacer, se le siga haciendo cada 1 o 3 meses y seguirlo hasta el año. Si al final del año la IgG se desapareció sin tratamiento, porque el tratamiento lo puede hacer falsamente negativo, si la IgG se desapareció sin tratamiento, ya el bebé, y usualmente se desaparece entre los 6 y los 7 meses. Si a los 6, 7 meses el bebé es toxoplasma IgG negativo, el bebé no está infectado, entonces ya puede parar el seguimiento ocular de la retina a ese momento. Pero si el bebé está infectado, es supremamente importante, y estoy seguro que eso lo hace hasta el año con frecuencia, y después tal vez cada 6 meses hasta los 3 años, y ya después cada año hasta que el niño pueda decir que tiene síntomas oculares. Pero nosotros vemos tristemente muchos bebés que nos llegan a los 6, que nos los mandan a los 6 meses,
nos mandan el suero para ver si está infectado, porque le descubrieron estrabismo, porque le descubrieron algo no estaba bien con los ojos y tenía la cicatriz allí descubierta a los 6 meses. Y en los niños que han sido seguidos rutinariamente, sistemáticamente, se descubre que sin lesiones pueden formar lesiones nuevas all the way to los 10 años. Hasta los 10 años se pueden formar lesiones nuevas en bebés que están infectados que se documentaron no tener lesiones en la retina en el seguimiento inicial. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo creo que terminamos este encuentro maravilloso con Gilberto, Academia de Amistad. Buenos días para todos. Muchísimas gracias. Qué alegría ver al doctor Corral en los años jóvenes. Unos de nosotros perdemos el pelo, otros no, no es justo, pero